grupo de trabajo que se llama Fusión Design. Rodrigo Goñi, Gabriel Crosa y Carlos Galarraga son los compañeros con los cuales desarrollamos este módulo de desplazamiento urbano. Es un sistema de transporte para la Ciudad Vieja que lo que apunta es a descongestionar la Ciudad Vieja. Básicamente funciona, nosotros decíamos en aquel momento, como las cabinas de teléfono de uso público. Hoy se podría comparar con el sistema de bicicletas de uso público. Tienes una tarjeta de usuario con tu perfil y demás, y hay una serie de vehículos en la Ciudad Vieja que son como si fueran taxis, pero que son vehículos inteligentes. Tú pasas la tarjeta por la puerta del vehículo, te identifica, te subís, elegís a dónde querés ir y si querés conducir o se va a manejar solo, digamos. Y entonces el vehículo te lleva hasta donde vos necesitas. En el lugar donde llegaste a tu destino, te bajás, lo dejás ahí y otro usuario lo utiliza. El sistema básicamente hoy es más conocido por los autos de Google y demás, que son autos inteligentes. Eso mismo es lo que planteábamos nosotros en nuestra tesis de graduación, que fue este trabajo que realizamos en el Centro de Diseño, y básicamente iba a abarcar toda la Ciudad Vieja. Ahí planteábamos una serie de estaciones de intercambio donde llegabas con tu vehículo o con el medio de transporte colectivo, y de ahí podías ingresar con un transporte colectivo o con uno de estos vehículos, dependiendo de la necesidad de cada usuario. Obviamente iba a haber vehículos de distintos tamaños, de acuerdo a si venías en familia, si venías solo y demás. Yo participo de la exposición de Jerry Intendente con un documental de fauna de Montevideo. Un poco el tema es que cuando una ciudad se instala en un lugar, en ese lugar antes había un bosque, había praderas, había un ecosistema natural. La ciudad lo desplaza y lo altera, evidentemente, muchos animales se van, pero otros se quedan y se adaptan. Lo que pasa es que la ciudad no destruye el ecosistema, sino que la ciudad se vuelve un ecosistema. Es lo que un poco plantea mi documental. La ciudad es un lugar donde hay árboles para anidar, pero también los pájaros anidan como los horneros en los edificios, las ranas viven en cañerías y en lugares donde el agua circula dentro del cemento, hay culebras, hay comadrejas viviendo en el jardín botánico, hay una serie de animales que se adaptan a la ciudad, se instalan, utilizan nuestros restos de comida, las migas que dejamos de una empanada, diferentes alimentos que pueden obtener. Los colibríes, por ejemplo, usan flores de árboles que no son uruguayos, que son de jardín, para obtener flores en invierno, cuando las especies uruguayas generalmente no florecen. Hay muchos animales para los cuales vivir en la ciudad puede ser una ventaja en vez de una desventaja. Esa fauna se adapta y vive, se instala y transforma esa ciudad en un ecosistema, usando algunas de las cosas que los hombres han puesto como entorno urbano para su beneficio. Inclusive yo veo que algunas especies, como por ejemplo el hornero, son hasta más exitosos, más abundantes en la ciudad que lo que puede ser en el campo. Entonces yo intento retratar un poco eso en mi documental, cómo la ciudad es un ecosistema y cómo muchos animales encuentran ventajas en los que otros pueden pensar que hay desventajas. Bueno, hay momentos extraordinarios en la vida de las personas comunes. Sobre la base de eso está apoyado este proyecto para Guía de Intendente, en el cual colocamos unas placas conmemorativas de
ver, ¿cómo fue? De personas comunes. Así como tenemos, por ejemplo, en las avenidas o en las calles, algunas placas cada tanto que dicen, por ejemplo, Sarmiento fue un educador argentino, o dice que Rivera fue un político, o cuenta quién fue Berro, etc. Emulando esa situación que tiene la ciudad, en la cual te cuentan quiénes son esas personas conocidas, lo que quise hacer fue tomar la vida de cualquier persona y pedirle que identificara un lugar importante de su vida que tenía asociado a un punto de la ciudad. Esos lugares que cuando vos vas en el ómnibus o vas caminando decís, cada vez que paso por esta esquina me acuerdo de la primera vez que me dieron un beso. O cada vez que paso por esta esquina o por esta calle me acuerdo de la primera vez que me fumé un cigarro. Entonces, esos eventos que son inolvidables y que te marcan la impronta de algo en tu vida, lo tenés asociado muchas veces a un espacio en la ciudad. Entonces, lo que quise fue colocar una placa conmemorativa que marcara el punto en el cual una persona común ingresa algo importante a su vida, algo que tiene que ver con su afectividad o con la persona en la que no se transforma a lo largo del tiempo. ¿Qué es esto? Qué horrible. Lo tunearon un poco la muchachada, o los ancianos, quizás sean ancianos grafiteros, nunca se sabrá. Viejos hippies. Viejos hippies. Banquis truchos. Bueno, nuestra propuesta viene de que queremos que el espacio público deje de ser un lugar impersonal. Entonces estamos proponiendo con los artefactos que son, o el mobiliario, ¿no? Que son los púlpitos y los caballetes de pintor, un poco que la gente salga a expresarse o a hacer cosas íntimas, bueno, que salga a hacerlos en el espacio público, que el espacio público tenga eso de íntimo. Ajá, de íntimo y público al mismo tiempo. Claro. Sí, quizás me gustaría hacer una precisión, que quizás como ahora estamos en una época donde lo íntimo realmente se expresa por las redes de una manera bastante violenta para mi gusto, que yo quisiera proponer, ahora me doy cuenta que más que íntimo quizás que lo personal, lo privado, pueda ocupar estos espacios, ¿no? Que el espacio público no sea solamente para hablar de cosas públicas, que también lo privado pueda aparecer en estos espacios y se pueda manifestar, ¿no? La minoría que somos los individuos. Y que lo íntimo en todo caso siga siendo íntimo. Ahí está. Nosotros hablábamos el otro día con Agustina que cuando vos lo íntimo lo llevas al espacio público, deja de ser íntimo, pero lo personal cuando lo llevas al espacio público mantiene sus características. Íntimo. Sigue siendo personal, ¿no? Claro. Como hacer una especie de diferencia ahí. Está y todo esto forma parte también de la discusión del espacio público, es una cosa que no para. Nosotros estamos tratando de también plantear una construcción, claro, un nuevo relato de lo público, ¿no? La idea surge a raíz de, bueno, lo obvio, ¿no? El salvo de un día para el otro pasó a no tener remate. Por más discutible que fuera el remate ese, que era la antena de Canal 4, que no era el remate originalmente planeado. Entonces, bueno, un poco surgió ahora con la exposición de Guerra. Saltó eso, porque en realidad habían varios temas en el medio. Y bueno, nos tiramos a hacer que estaba bueno, era, bueno, a ver qué se puede hacer. Con toda la data que hay bueno, por un lado, hoy tenemos una situación que es esta, hubo un periodo intermedio en el cual durante décadas la antena de Canal 4 quedó como algo que como no imagen para nada.
No, pero como imagen imborrable en la memoria colectiva de que bueno, el Salvo era así, con esa antena, aunque no era el proyecto original, medio que a la fuerza del tiempo. O sea que inventar algo mejor que eso no fue mucho trabajo. No, pero era curioso porque todos podemos fácilmente encontrarle los defectos que tenía esa antena, que básicamente era una cosa más prosaica, ¿no? Y no tenía toda la carga artística que tenía el edificio original, pero sin embargo todos como que nos habíamos acostumbrado a eso, por lo menos a las proporciones y la escala que tenía eso. Sí. Cuando si buscábamos, que fue lo primero que hicimos, el proyecto original preveía un pararrayo poco menos, ¿no? Una mini cúpula, que bueno, estaba eso del tema del Barolo, que era su gemelo en Buenos Aires, y el tipo bien, se me fue. El italiano muy pintoresco, sí, tenía todo un cuelgue con todos estos temas medios esotéricos y la Divina Comedia, qué sé yo, y dentro de muchas cosas y juegos que hacía con cada uno de los dos edificios y entre ellos, él veía como que estos dos edificios eran una especie de como dos faros de acceso al Río de la Plata, que bueno, entonces el tema de esa luz que tenían arriba en esa especie de farola, su idea era que esos dos haces de luz se iban a cruzar en el medio del Río de la Plata. Un montón de connotaciones que tenía el asunto. Ajá. Entonces, bueno, como que por un lado estaba, bueno, ¿qué hacemos como remate formal, material de esto? Pero también en determinado momento se hizo bastante evidente que, bueno, el tema de la luz no era un tema menor. Y si queríamos darle un poquito de bolilla a lo que era el proyecto original, como que el tema de la luz era bastante trascendente, ¿no? Y sobre todo porque era bastante difícil compatibilizar eso que veíamos, la diferencia abismal de tamaño, de escala, entre el remate que originalmente estuvo diseñado y previsto y el que en definitiva quedó en el imaginario colectivo, más allá de detalles formales que en los últimos años sobre todo estaba muy feo, ¿no? Estaba cero mantenimiento y cero diseño estético esa antena, pero constituía un bicho de cierta escala que ya en el skyline de Montevideo vos veías el Salvo con eso. Y el día que se fue quedó como, bueno, está mocho, ¿no? Entonces era bastante difícil compatibilizar el tamaño de eso con el tamaño original. ¿Y qué hacemos, no? ¿Algo más tipo lo otro? Es un video que trata sobre la ciudad. Concreto es un proyecto que empezó siendo un proyecto de largo. Y lo que hicimos durante todo este tiempo que lo hemos preparando es salir a la calle a filmar mucho. Salimos a filmar y a practicar y a observar y a afinar como la forma de mirar. Y para lo de Guerra presentamos 3 minutos, un work in progress de lo que sería la película, de lo que será la película, que hace como un resumen de nuestra relación con la ciudad. Montevideo es una referencia geográfica junto al mar. A casi 3 siglos de su fundación, continúa ignorando el origen de su nombre. Sigue sin saber aún por qué se llama como se llama. El video tiene 3 partes. La primera parte es una parte donde observamos la ciudad y la miramos a nuestro modo. La segunda parte es un cartero que trabaja en la parte de Malvin y estuvimos acompañándolo y trabajando con él un montón de tiempo y mostramos su manera de mirar la ciudad y la manera de nosotros de mirar la ciudad a través de él. Y la tercera parte es un camarógrafo de prensa que también lo acompañamos en su trabajo y en su recorrido y que está bastante como incómodo con su trabajo a diario. Entonces esas 3 partes son lo que forman la mirada que presentamos en este work in progress. La naturaleza de la proximidad que une a los seres humanos está televisada. Al perder la ciudad, perdemos la corporeidad, la reorganización del lugar de vida en común. ¿Cómo reencontrar el contacto? No miente quien inventa un mundo paralelo. Lo que ves es lo que es. El espacio público está en disputa. Herreros, mecánicos, ingenieros, obreros, burreros, pichis, hackers. Bueno, empezamos por acá.
Bueno, empezamos por acá. Cuando empezamos a pensar Guerra Intendente, que es un proyecto colectivo, Mariana Ures, que es una de las participantes, definió la ciudad como el escenario de nuestras vidas, nada más y nada menos. Ajá. Y siendo eso, la escenografía en donde se desarrollan nuestras vidas, la importancia que tiene es radical. Porque de esa escenografía va a depender desde la calidad de nuestra vida hasta los estímulos que recibimos, en fin, todo. Es el entorno que nos rodea. Sí. ¿Cómo somos? Mirá, hay una cosa que me llama mucho la atención de Montevideo, o tal vez de la mirada de los montevideanos sobre la ciudad, que es hasta una cierta indiferencia. Es como que, bueno, está ahí y damos por hecho de que la conocemos, y en realidad después te pasa de que sacás fotos o filmás, se las mostrás a la gente y te preguntan: ¿y eso en qué ciudad es? ¿En qué parte del mundo es? Entonces ese dar por hecho las cosas trae como consecuencia de que hay un gran desconocimiento. Que ojo, no es ni siquiera maldad, es como una desidia, ¿no? Una desidia. Falta de educación. Sin duda, sin duda. Y tal vez por exceso, ¿no? Porque hay tanto en Montevideo, tanto y tan valioso. Hablando de patrimonio edilicio, ¿no? Por ejemplo. Hay tanto que da la sensación de que no se va a terminar nunca. Y que siempre fue así, de que bueno, viene dado. Cuando en realidad si vos no lo conocés, tenés más gran chance de defenderlo ante cualquier arbitrariedad o sustitución o... En fin, si vos das por hecho el panorama que te rodea y no sos consciente de que, no ya con tus acciones, sino desde tus pensamientos lo estás cambiando todo el tiempo, estás frito. Guerra Intendente, uno de los motivos que tuvo fue salir un poco de los trillados temas de la basura, el alumbrado y el tránsito. No porque estos temas no sean importantes, sino porque hacen al ABC justamente de una gestión de la ciudad. Entonces empieza a naturalizarse que campaña tras campaña sean esos los temas que se discuten, cuando en realidad eso es como si los médicos discutieran: ¿curamos o no? Claro. ¿De qué me estás hablando? Entonces un poco para salir de ese entuerto y de esa pequeñez, te insisto, no es que esos temas son muy importantes, pero ya tendríamos que estar por lo menos en vía de resolverlo hace rato, ¿no? Y otra vez, otra campaña, y vuelven a hacer eso los centros de atención de la discusión. Entonces, ¿qué va pasando? Los temas de la convivencia o los temas de la ecociudad, la sustentabilidad, el que yo quiero hacerme un jardín en la azotea, los temas de la multimodalidad del transporte, de que haya trenes y tranvías y ómnibus. Al final eso no está en la discusión, porque no queda tiempo para discutirlo, porque siempre volvemos a lo mismo. Nosotros vamos a limpiar mucho más que los otros, vamos a iluminar más que los otros. Yo qué sé. Además de que no hay una discusión seria acerca del instrumento. Una vez que vos tenés el poder, ¿no? que asumís el poder de la ciudad, del gobierno de la ciudad, tu instrumento va a ser la Intendencia de Montevideo, que está claro que es un organismo que no goza de buena salud. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es gobernar? ¿No? Gobernar es hacer la vida de la gente, mejorar la vida de la gente, ¿no? Y la burocracia es un instrumento muy fino, por cierto, muy refinado, que inventaron los franceses para que ese gobierno fuera eficiente. Ahora, si con el pasar del tiempo esa burocracia se transforma en una máquina que se atiende a sí misma y no logra sobrepasar esos límites de sí misma y no logra ser útil al mejoramiento de la vida de las personas, que es el motivo del gobernar, estamos fritos. O sea que ya dije, estamos fritos 2 veces, que me ha tocado de cerca conocer a muchísima gente que trabaja para la ciudad, desde la Intendencia. Hay gente capacitadísima, hay gente que realmente quiere su laburo y que lo hace a conciencia, ¿no? Sabe que lo que está haciendo es muy importante para muchísima gente. Y después hay un montón de gente que realmente no está, como que le queda grande
el regalo de trabajar para la ciudad, porque exacto, tiene que ser considerado como una especie de... bueno, me tocó, es un honor. Está fuera del círculo partidario. Está fuera del círculo partidario también. Pero es muy político. Pero está dentro del tema del arte, ¿no? O sea que sos un artista haciendo política. Exactamente. También es el arte como un instrumento de cambio social, ¿no? Todo el tema que hablábamos al principio de que si los temas de discusión en una campaña son tal y tal y tal, y resulta que todos los otros temas quedan soslayados por esos, ¿qué es lo que hay que hacer antes de solucionar los problemas? Poner esos temas que a uno le interesan en la agenda, ¿no? ¿Cómo hace para poner los temas en la agenda? Es bueno haciendo un poco de ruido, haciendo lobby o haciendo una muestra de arte, convocando a toda la gente que conoces o que tenés cerca, que sabés que están pensando en la ciudad, echando mano de gente que jamás es consultada sobre el tema de la ciudad, como los artistas, por ejemplo. Pero lo que sí me parece que soslayar la opinión de los artistas en un tema como la ciudad es medio como que no, ¿entendés? Como, aparte de eso me parece que se basa también en un pensamiento de que nosotros los artistas vivimos como en una burbuja, o vivimos por como, fuera, como en una, como que no, si no nos interesara eso, cuando en realidad a vos te pasa, vos sos artista, tú tenés un montón de colegas y amigos que son artistas y estoy seguro que gran parte de tus conversaciones con ellos son la ciudad. Sin duda. La ciudad que soñás. Es una preocupación constante. Es una preocupación constante. ¿Por qué? Porque es el escenario de nuestras vidas. Entonces... Sí, por ejemplo, acá tenemos justamente enfrente hace como 2 años que está esta fachada a negro. Sí, y da las gracias que lo están arreglando, ¿no? Porque al final... Ahí despuntó una cosita. Sí, las cosas se hacen y se hacen de manera bastante lenta. Si vos fueras intendente, no jamás permitirías que estuviera. Yo soy muy ansioso, cerrado, lo que pasa. Yo soy ansioso, estaría acá de mañana viendo ¿por qué no sacan eso? ¿Por qué no sacan eso? Después, ¿por qué? Porque obviamente estas cosas llevan una burocracia por atrás, que muchas veces tiene un sentido, ¿no? Y otras veces es justificar el empleo de muchas personas que no están haciendo nada de importancia, ¿no? Y eso les crea a las personas que se piensan vivas por hacer eso, les crea mucha enfermedad también. Decirnos entonces cuáles serían los puntos fundamentales en los que se asienta el proyecto. Bueno, primero la reacción contra una agenda que nos parece que estaba muy corta, que está muy corta. Segundo, meter la opinión de los que normalmente no son convocados a opinar. Fíjate que todo el proyecto, de toda la gente que participa, las podríamos reunir o dividir en tres actividades, ¿sí? Que son básicamente o arquitectos, o diseñadores industriales, o artistas visuales. Y casi te diría que en tercios se dividen los participantes de Guerra Intendente. Repetime cómo era la pregunta. No, ¿cuáles serían los tres, por decir algún número, las tres en lo que los fundamentos en los que se asienta todo el proyecto? Bueno, entonces, también es un ejercicio de democracia directa, ¿no? De no esperar a ser convocados, ¿no? Porque también nos pasa eso muchas veces. Bueno, el día que me vengan a buscar, bueno, yo voy a... Claro. Bueno, adelantarse a ese día que te vengan a buscar y simplemente decir, pará, yo tengo muchas cosas que decir, ¿a quién hay que pedirle permiso? Tengo que llenar qué formulario para decirlas o para expresarlas, ¿no? Ahí va. No tengo que llenar ningún formulario. Se dice y chao. Exactamente. Y luego tener la sospecha de que hay un montón de gente, hay una masa crítica bastante importante de la población en general, que está muy interesada en estos temas. Y comprobarlo al hacer la muestra, ¿no? Realmente comprobarlo. Bueno, los resultados ya están a la vista y el proyecto está andando, así que seguirá para adelante. Sin duda. No lo vas a abandonar. No, ahora pasaron cosas desde antes de la inauguración pasaron cosas, un interés muy grande. Nos aliamos mucho con el Centro Cultural de España y con las redes sociales. Han sido grandes aliados de este proyecto. El Centro Cultural de España, obviamente, porque es una mirada de un país que el tema patrimonial lo ha entendido muy bien, como España, ¿no? Que es una industria nacional. Porque a todo esto hay un tema que es bastante central en Guerra Intendente, que es por donde yo empecé, que es el tema de por qué las cosas se sustituyen sin ton ni son
apenas regidas por el lucro, ¿no? No estoy en contra de que la ciudad cambie, muy por el contrario, me gusta mucho que la ciudad cambie, pero si me vas a sacar una pieza valiosa es porque vas a poner otra pieza mejor, igual o mejor. Bueno, o como respetando también alguito, ¿viste? Pero ves que en la mayoría de los casos eso no estaría ocurriendo, sino que se trata más bien de especulaciones, ¿no? O de ganancia por unos pocos. Hay una cuestión no es una cuestión de estética solamente, porque hay una cuestión ética atrás de esas incidencias, ¿no? En la ciudad. Si vos tenés una cierta ética, no serías capaz de sustituir una cosa por otra simplemente por el dinero. Yo sé que suena inocente hasta lo que digo, pero es así. Pero sí. Es así. Hay una ciudad que estuvo hecha con una ética tal que vos construías tu casa, pero también le construías una fachada para compartirla con el resto de la ciudad. Construías un jardín, una reja que no era tanto para detener la entrada, sino para adornar el jardín. ¿Me explico? Otras ideas regían. Hoy la misma persona de esa clase social que es capaz de construirse una casa con jardín, primero te construye el muro que la separa de la ciudad y después hace la casa atrás. O sea, como que a la ciudad le das cada vez menos, ¿no? Eso forma parte de todo un desarrollo que está pasando, ¿eh? O sea, que quiere decir que hubo un proceso de ciudadanía, de egoísmación. No se dice así, pero sí, de cagarte en lo del otro y que te importa la tuya y que... Y hay de eso también, ¿no? No digo que todo sea así. Pero bastante, y no está muy vigilado tampoco, porque en la dictadura venía cualquiera y hacía un edificio aunque fuera como todavía están parados los digamos edificios que de la esa dictadura época. fue como se abrió la canilla de todo tipo de atropellos. Y lo que está pasando ahora es que no podemos olvidarnos que Montevideo es una ciudad sumamente reglada, sumamente legislada en todo, en qué tipo de revoque llevan las fachadas, el tamaño de los carteles, pero luego eso es como que todo eso está, no hay que inventar gran cosa, mirá que es poner en vigor cosas que ya existen, obviamente, fiscalizar, o sea, y hacer hincapié en eso. Yo te digo, trabajo a veces también en proyectos de ayudo a pensar reciclajes o en fin, cosas relativas a arquitectura de hace 100 años y después tenés controles, ¿no? De parte de los organismos de la ciudad que se van a fijar mucho más en el grosor del caño de la grasera que si sacaste o no un vitral, ¿entendés? Claro. Eso es muy fuerte, eso es muy loco. Increíble. Está lleno de ese tipo de cosas. No te puedo dar el final de obra porque la el caño porque está el enchufe, el toma corriente quedó a 20 centímetros entonces hay del un piso. celo en unas cosas que para mí, ponele que sí que son importantes, pero no hay un celo. Porque es lo que le ordenaron hacer, es esa claro. Eso fue bueno, y también hay eso se junta maldita con la ignorancia al respecto de las otras cosas que... Pero sacaste el vitral Art Deco claro, fabuloso. Sí, rompiste todas las losas. Pero bueno, quería salió para la volqueta. ¿viste? Y el aluminio no lo tengo que limpiar, no sé. Muy bien, o sea que además hay un componente fundamental o un tono fundamental que es el de la denuncia. De la denuncia, pero ¿por qué la muestra? Porque es la denuncia con propuesta. Por supuesto. Porque nosotros podríamos quedarnos al grito, quedarnos en esa. Y para mí eso no tiene gracia tampoco, digo. Ahí está. Siempre que yo hago una denuncia o un posteo o un señalamiento, me gusta poner, bueno, también se podría hacer esto otro. Eso es fundamental, ese fue el espíritu de la muestra también, ¿no? Denunciar, mostrar, levantar la mirada, señalar, educar y además proponer. No puede faltar esa parte. Y si bien nosotros con la muestra hicimos todo eso, y todavía falta el siguiente paso que es el hacer, ahora después de la muestra estamos tratando de articular situaciones con el tercer nivel de gobierno, que son las alcaldías, para empezar a bajar al terreno algunas de las propuestas por lo menos. Bien. Y eso está en andamiento. También te digo que es muy loco, la muestra ya bajó y todo, y yo sigo trabajando de guerra intendente, ¿eh? Sí, ¿Cómo así? ¿Te conseguiste?